¿Se acuerda del coronavirus? La Secretaría de Salud ha reportado un incremento en casos. La Secretaría de Salud señala que estamos en el momento más alto de este año de contagios de enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID y la influenza, agregando que en lo que va de este 2024 se ha confirmado 8,075 casos de COVID, lo que representa un aumento de 429 casos respecto a lo registrado la semana pasada. La dependencia sanitaria indicó que en un estudio conjunto con la UNAM señala que actualmente 16 hospitales de distintos puntos del país tienen más del 50% de sus camas ocupadas por pacientes internados debido a enfermedades respiratorias, particularmente a causa de COVID y de influenza. Cabe señalar que los estados que han registrado un mayor número de contagios por COVID son la Ciudad de México con 2,086 contagios, Querétaro con 701, Estado de México 683, Nuevo León 509 y Puebla 373 contagios. Y los que han registrado más muertes por estas enfermedades respiratorias en este año son la Ciudad de México con 58 muertes, Puebla 33, Jalisco 23, Estado de México 25 e Hidalgo con 22 muertes. Ante ello, la Secretaría de Salud ha comunicado que la tasa preliminar de positividad ha alcanzado su punto más alto y pide tomar las precauciones correspondientes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Y le agradezco mucho nos tome la comunicación al doctor Malaquías López Cervantes, él es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Malaquías, gracias por su tiempo, buena noche. Muy buenas noches, Juan Pablo, y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Creo que hay que partir de la afirmación de que esto que está ocurriendo ya lo sabíamos. Llegó el coronavirus, nunca se va a ir, todos los años habrá casos, doctor, y habrá semanas más complicadas que otras. Efectivamente, Juan Pablo, este es un virus que llegó para quedarse, ya forma parte, digamos que del escenario normal de presentación de enfermedades respiratorias. Y bueno, pues eso que nos decían en el reportaje, yo creo que hay que tomarlo de dos maneras. Por un Sí. lado, mantener la conciencia y la claridad de que es posible llegar a enfermarse, que es posible llegar a tener una enfermedad grave. Puede ser coronavirus, puede ser influenza, pueden ser otros gérmenes, pero la posibilidad existe. Y por otro lado, que tampoco hay en estos momentos un motivo de alarma en particular. No es que estemos en una situación epidémica todavía y que aun cuando lo estuviéramos, no necesariamente vamos a vivir la experiencia que hubo en aquel 2020 y 2021 tan catastrófica. Doctor, de repente padecemos un resfriado y ni siquiera nos los tratamos, decimos, es alergia, a los días o a las horas se me pasa. Partiendo de este contexto, si tenemos un resfriado, ¿tendríamos que hacernos una prueba automática de coronavirus o tendríamos que esperar más síntomas? Yo creo que no es todavía el momento de decirle eso a la población. Sí, Realmente no tenemos bases para en este momento claro, declarar que es necesario ir a hacerse las pruebas específicas. sí, La mayor parte de las veces en esta época, estos, en particular los contagios de coronavirus, se acaban en 3, 4 días. sí, Las variantes que están circulando, que efectivamente han ido al aumento en varios lugares en Europa y en Estados Unidos y ahora en México, son muy infecciosas, escapan muchas sí. veces a los anticuerpos que tenemos ya por la vacunación previa, pero no producen enfermedad grave Claro. la mayoría de las veces. ¿Hay alguna relación en la temporada del año respecto al incremento en casos? Es decir, ¿es probable que todos los meses de julio de cada año haya un incremento, doctor? Bueno, estamos viviendo unas semanas atípicas en el sentido de que después de las olas de calor, ahora tenemos unas lluvias constantes, y que ha cambiado completamente el ambiente físico. Sí. Entonces es lógico que aumenten en este momento las infecciones y es lógico que sea lo más alto en lo que va del año, pero todavía falta, ya para finales del año, pues vamos a Claro. ver aumentos mucho más importantes.
Doctor, yo nunca he terminado por comprender al 100% por qué se relaciona el coronavirus con las bajas temperaturas. Es decir, si es un virus que se transmite de persona a persona o que lo tomamos de las gotículas de saliva de alguien infectado, ¿cuál es la relación que tiene con el invierno? Bueno, en general los virus tienden a ser más frecuentes durante el Sí. invierno y la razón en parte es porque la temperatura más fría tiende a paralizar los Sí. cilios que tenemos en el árbol respiratorio, que son como una especie de escoba que arrastra hacia Ok. abajo y hacia afuera del organismo todas las secreciones y las partículas que entran cuando respiramos. Digamos que el invierno es un ambiente óptimo para la incubación del virus. Efectivamente, sí, eso hace que nuestro organismo sea más receptivo, entre comillas, a este tipo de infecciones. Doctor, de las cosas buenas, y lo digo entre comillas porque lo de la tragedia fue terrible, hay quienes desde el primer síntoma de gripa se ponen cubrebocas y esto ha generado que otras enfermedades respiratorias tengan una disminución en su estadística. Sí, y lo mismo la COVID. Lo que sucede cuando una persona enferma se cubre, se pone un cubrebocas, es que va a dejar de dispersar la misma cantidad que antes de gotículas de saliva hacia el ambiente y por lo tanto las personas que están cerca no van a recibir esa lluvia, llamémosle así, de partículas infecciosas. Entonces, en realidad esa es la mejor forma de utilizar un cubrebocas. Cuando alguien se siente mal, que se cubra para evitar andar dispersando en gran cantidad las gotículas de saliva. Doctor, en medio de este incremento de casos de coronavirus, un incremento, insistimos, que no preocupa, sino que pues de alguna forma alerta para tomar los autocuidados necesarios, ¿recomendaría usted a qué sector de la sociedad o a todas y a todos procurar la vacuna? Doctor, ¿es importante? O si somos jóvenes no la necesitamos, solo los grupos vulnerables. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, en este momento en México el problema está en conseguir vacunas actualizadas. La vacuna no es como en otras enfermedades algo que pues, por ahí está y simplemente nos lo ponemos, sino que se prueban y eso es de lo que se sabe en el mundo, las nuevas variantes. Entonces, dado que estas variantes que hoy en día nos están preocupando, KP2, KP3, son variantes que escapan de la protección que confieren las Sí. vacunas, no es tan directo decir vayan y vacúnense. Contra la influenza sí, en eso sí tenemos vacunas actualizadas y conviene que se vacune la población. Sí, Contra la COVID, pues depende de qué es lo que tengan disponible y de la experiencia personal que tengan. claro. Aunque cabe la aclaración de que cualquier vacuna produce protección contra la enfermedad grave. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y sus recomendaciones. Pues le agradezco la invitación y aquí me encuentran, Juan Pablo. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias a ustedes, el Gracias. doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina del UNAM.